Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 2, versos del 1 al 26. Vamos a leerlo de manera antifonal. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les decís, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces.
También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino juntos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Continuemos alabando al Señor. Iglesia amada, ustedes saben que estamos en una serie, ¿verdad? ¿O no? No saben. Estamos en una serie que estamos considerando en estos días, en estas semanas, mejor dicho, en estos meses ya, las epístolas pastorales, ¿sí? Ya hemos terminado ¿cuál epístola pastoral? Primera de Timoteo. Y ya iniciamos otra epístola pastoral. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que predicó mi hermano Pablo acerca de la carta a Tito. Hemos iniciado esta segunda carta de las pastorales y la idea de esta mañana, porque tuvimos algunas semanitas que estuvimos con algunos otros eventos, por ahí alguien se olvidó en qué implicaba esta carta. Entonces vamos a traer a nuestra memoria una vez más quién era Tito, cuál es el contexto en el que Tito es enviado a esta isla llamada Creta y por qué razones es colocado en este lugar. A la vez también vamos a considerar cuáles son, una vez más, las características y la conducta que Dios demanda de aquellos que prestan un servicio a Dios en medio de su casa. ¿Sí? El texto fundamental de estas epístolas pastorales, si pueden ir conmigo y lo vamos a leer de vuelta, es Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 y versículo 15. Habíamos dicho cuando hicimos la introducción a estas epístolas que este versículo domina todas estas cartas. ¿Por qué consideramos que este versículo domina todas las cartas? Porque son solo estas epístolas pastorales el último registro que nosotros tenemos de los escritos del apóstol Pablo después de que él fue encarcelado en su primer encarcelamiento y después su segundo encarcelamiento antes de ser ejecutado y morir decapitado. Entonces estas epístolas aportan mucha información para nosotros y este es el texto clave. Si leen conmigo, dice esto: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, una vez más consideramos este texto, hermanos, en que nosotros estamos mirando todas estas epístolas pastorales que nos dan una estructura de cómo debemos nosotros manejarnos en medio de la iglesia, cuál debe ser nuestras características de todos los cristianos en medio de la iglesia, nuestra conducta de todos los cristianos en la iglesia, porque esta iglesia llamada Siloé, esta iglesia local llamada Siloé, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si es la casa de Dios, nosotros podemos hacer cualquier cosa en casa ajena. No, ¿verdad? En nuestra casa, nuestras reglas, y si alguien se quiere meter con nuestras reglas, le mandamos sacando o nunca más le invitamos a nuestra casa. De la misma forma sucede en la casa de Dios, hermanos. Esta es la casa de Dios. El culto público tiene que manejarse como Dios dice que tiene que manejarse, no como nosotros creemos que debe manejarse, porque esta es su casa. Y nosotros se nos ha dado el privilegio de participar en medio de este pueblo llamado la Iglesia de Dios, y se nos ha dado el privilegio de ser esta partes de este templo llamada
columna y baluarte de la verdad. Columnas, gente que se levanta o que nos da la idea de esas columnas dadas por cada uno de los gobernantes para el levantamiento del templo de la diosa Diana, más de 127 columnas llenas de marfil y todo, pero que sostenían un techo, que para nosotros de la misma forma, cada uno de nosotros somos esas columnas que levantamos en alto la verdad de Dios. Y ese cimiento sobre el cual se levantan las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ahora, obviamente, esa columna y baluarte de la verdad va a depender de cómo nosotros estemos y cómo estemos reflejando el Evangelio, si estamos ondeando la verdad o somos aquellos que por nuestro testimonio estamos haciendo que otras personas más bien ni siquiera quieran venir a la iglesia, ¿verdad? Por cómo nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Y en eso se va a enfocar, hermanos, esta carta de Tito. ¿Cuáles deben ser? Si podemos hacer un bosquejo en sus libros, en su Biblia, vamos a hacerlo por capítulos, rapidísimo. El capítulo número 1 del libro de Tito va a hablar acerca de la conducta y las características que Dios demanda de los líderes de la iglesia, de los que manifiestan o tienen un servicio en medio de la iglesia, y que obviamente es un requisito que Dios, es verdad, lo dice a estas personas que ocupan esos lugares, pero que Dios espera que seamos todos esas personas, que podamos servirle al Señor en cualquier área de la iglesia. El segundo capítulo es la conducta y el carácter que Dios demanda de los cristianos en medio de los cristianos, ¿sí? En medio de nosotros. A veces como cristianos nosotros, aunque manifestamos creer al Señor, tenemos conductas que en medio de nosotros también nos causan problemas, o formas de hablar o decir las cosas que Pablo va a corregir en la iglesia de Creta. Y el tercer capítulo va a ser la conducta y el carácter y la conducta que Dios demanda de los cristianos, líderes o cualquier persona que pertenezca a la iglesia del Señor, pero delante de un mundo incrédulo. Capítulo 3. ¿Cómo debemos manejarnos nosotros como cristianos en medio de un mundo incrédulo? Capítulo 3. Así que vamos a meternos una vez más en el capítulo número 1. Vamos a leer la porción del versículo 1 al versículo 16 de Tito y vamos a tratar de ir juntos por todos estos versículos. Leamos lo que dice. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 16, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y ahí voy a hacer énfasis porque vamos a ver por qué Pablo dice estas palabras, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos muchísimas cosas que decir en estos versículos, pero vamos a tratar de ir uno por uno hablando de ellos, pero siempre es necesario, hermanos, que nosotros tengamos antes en nuestra cabeza información que nos ayude a interpretar estos versículos que acabamos de leer. Ustedes notan, hermanos, que una de las frases o palabras repetidas en medio de lo que leímos es la sana doctrina. ¿Alguna vez ustedes escucharon ese término? Vamos a aprender la sana doctrina, o vamos a una iglesia de sana doctrina, o vamos a algún lugar que nos enseñen la palabra fiel, ¿no es cierto? Y creo que muchos de nosotros que hemos utilizado este término en algunas ocasiones, la palabra, esta frase, sana doctrina, ¿a qué hacemos referencia con sana doctrina? Vamos a ver que Pablo utiliza el término sana doctrina para referirse, como ya dijimos, en todos estos capítulos, a la conducta y el carácter piadoso que Dios espera que los creyentes tengan. Eso es sana doctrina. No solamente implica un conjunto de creencias sobre las cuales levantamos la fe o decimos afirmar, sino una vida que respalde aquello que yo afirmo con mis labios. Eso es sana doctrina. No tanto lo que yo puedo llegar a decir de lo que conozco de Dios, sino aquello que vivo de Dios, ese conocimiento que tengo de Él. Miren nada más conmigo algunos lugares donde aparece esta frase. Versículo 9 dice, exhorta con sana enseñanza. Versículo 13 dice, sanos en la fe. Capítulo 2, versículo 1 dice, con sana doctrina. El versículo 2 también dice, sanos en la fe. Después, más abajo, capítulo 2, versículo 8 dice, palabra sana es esta. Eso implica la sana doctrina, que nosotros tengamos vidas que proclamen el Evangelio de Dios, que digan y manifiesten que somos creyentes, pero a la vez que tengamos vidas que acompañen ese testimonio audible hacia las otras personas de lo que nosotros afirmamos sobre Cristo. Y eso implica, mis hermanos, que nosotros debemos tener en esta mañana una autoevaluación de cómo nosotros estamos viviendo delante de nuestro Dios. ¿Solo afirmamos decir cosas de que amamos a Dios? ¿O en realidad vivimos, aunque sea difícil en medio de este mundo, de una forma piadosa? ¿Y se acuerdan lo que era la piedad? La reverencia a Dios. De una forma reverente al Señor. Tito, para ya meternos en la carta, él, a diferencia de nuestro otro colaborador de Pablo, era que se le describe a Timoteo como una persona tímida. En cambio, Tito se presenta en las Escrituras como una persona que tenía un carácter un poco más fuerte. Según lo que leemos, y podemos abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 16 al 17, encontramos que Tito era una persona que, aunque le podían dar órdenes y él cumplía con esas órdenes, Tito también tenía o se movía a través de su propia iniciativa. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 16 y 17. Esto se dice de Tito. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícitos por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, a diferencia de este Timoteo que habíamos encontrado en la primera carta que Pablo le escribe a este otro personaje, Tito era una persona más seria. Probablemente algunos comentaristas nos dicen que era mayor en edad a Timoteo, y por eso también, aunque encontramos algunas similitudes con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Tito era una persona de un carácter más fuerte. Es por esta misma razón que Pablo le envía a él a corregir estas cosas que ya vamos a ver en medio de la iglesia de Creta por su carácter. Notemos también que nosotros no sabemos cómo Tito, llegó a tener una vida cercana al apóstol Pablo. Creemos
que fue cuando Pablo tuvo su segundo viaje misionero que Tito se incorporó a sus filas, a su equipo de ministerio. Es más, Lucas no hace mención de Tito en ninguna parte de su libro escrito llamado Hechos, pero Tito sí aparece en toda la Biblia 13 veces. Lo podemos ver en Gálatas, en Timoteo, en Tito, en Corinto, en el libro que Pablo escribió a los Corintios, y también lo vemos en una cita indirecta, que lo podemos después conectar con Gálatas, cuando en Hechos capítulo 15, versículo 2, ¿se acuerdan que estaban teniendo esta discusión en medio del concilio de Jerusalén a ver si los gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían la necesidad de también ser circuncidados como los judíos para poder participar ahora de esta nueva relación? Y obviamente el ser gentil y ser circuncidado no implicaba no era necesario para entrar en este nuevo vínculo ahora con la iglesia cristiana, y es por eso que se hace este concilio y se resuelve que los gentiles también pueden tener la entrada al cristianismo o al reino de Dios a través de Jesucristo. Y después vemos esta cita que, aunque en Hechos no se menciona en Hechos 15:2, pero sí podemos ver cuando en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 3, Pablo dice que cuando él subió a Jerusalén junto con Bernabé, también estaba Tito con él. Y esto es muy importante para nosotros, ¿saben por qué? Porque probablemente en este concilio haya sido que Pablo presentó como una muestra fiel de alguien quien era gentil y que tuvo una fe verdadera. ¿A quién? A Tito. Porque, una vez más, a diferencia de Timoteo, él tenía padre griego y madre judía, Timoteo. Y es más, había recibido todas las enseñanzas cristianas o del Antiguo Testamento, ¿de quién? De su madre y de su abuela. Así que era un híbrido que de alguna forma los judíos lo iban a respetar y podía tener un impacto en la iglesia de Éfeso que él se quedó. Pero en cambio Tito era griego. Él en realidad no tenía ninguna mezcla, sino él era gentil de cepa. Pero había llegado al Evangelio de Dios a través del apóstol Pablo, y probablemente Pablo toma a Tito como la muestra de un verdadero hijo en la fe que no pertenece en nada al judaísmo, pero que puede pertenecer a las filas del cristianismo por la fe en el Señor Jesucristo. Ese era Tito. Ese era Tito. Después lo vemos a Tito con Pablo, después del encarcelamiento de Pablo, cuando van juntos a esta isla llamada Creta. Si nosotros vamos atrás de nuestras hojas de la Biblia, podemos encontrar los mapas, un lugar que quizás no vamos muy frecuentemente, pero tenemos ahí una isla llamada Creta en el Mediterráneo, al que Pablo y Tito fueron, y Pablo le comisiona a Tito quedarse en este lugar. Una vez más, Tito había viajado, servido con Pablo en muchos lugares, estuvo con el apóstol en Corinto, de donde también nosotros pensamos que él fue a entregar la segunda carta que Pablo le escribió a esta congregación, y también se postula o también se recomienda que Tito haya sido la persona que entregó esta primera carta. Tito fue entonces este modelo ejemplar que Pablo presentó de un convertido gentil, de una persona nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, y por lo tanto la apertura que se daba en aquel entonces a los cristianos de cualquier lugar para ser participantes de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ese era Tito, ¿verdad? Esa era la persona que Pablo le llama en el versículo 4, mi verdadero hijo en la fe. Mi verdadero hijo en la fe. Una persona que compartía las mismas enseñanzas que el apóstol Pablo, y que ahora, como había vivido también la vida de ministerio con el apóstol, y cuanto más en Corinto, que era una iglesia levantada en medio de la desesperanza y el lugar más terrible que ustedes puedan imaginarse, entonces Tito estaba capacitado por el apóstol y por Dios para ejercer un ministerio en medio de iglesias en Creta que también estaban teniendo problemas. Ahora nosotros debemos entender un poco, hermanos, sobre las iglesias en Creta. ¿O qué es lo que estaba sucediendo en ese momento cuando Pablo decide enviar a Tito a ese lugar? Nosotros entendemos, hermanos, que por Hechos capítulo 12,
Hechos capítulo 2, entendemos que cuando se predicó después de la venida del Espíritu Santo hacia los apóstoles en este lugar, estos apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio a gente que había venido de diferentes lugares. Y por el testimonio que tenemos en ese mismo lugar, en Hechos capítulo 2, entendemos que muchos cristianos, muchos se hicieron cristianos de personas que habían procedido de Creta. O sea, gente había viajado a una fiesta, judíos habían viajado a Jerusalén porque se participaba de una de las fiestas generales para los judíos, fiestas grandes donde todo el pueblo se movilizaba hacia la capital, y en ese momento que se predica el Evangelio, muchos de ellos son convertidos, entienden el Evangelio de Dios. Ellos regresan, estos cretenses regresan a la isla y son probablemente ellos los que fundan estas iglesias que nosotros tenemos acá. No podemos limitarnos a que la isla haya tenido solamente una iglesia a la que se está refiriendo acá el apóstol Pablo, sino muchas iglesias de muchas personas que habían sido participantes de esa predicación del Evangelio y que habían regresado y se habían levantado en esos lugares. Ahora, hermanos, esas iglesias no eran fuertes. Esas iglesias habían iniciado. Esas iglesias no tenían una doctrina sólida. Y no es hasta que llega el apóstol Pablo y deja a Tito que se establece un ministerio más sistemático y profundo de cómo se tenían que manejar esas iglesias. ¿Por qué razón decimos esto, hermanos? Por la fama de los cretenses. La fama de los cretenses. Usted sabía, hermano, que en el versículo 12 que nosotros acabamos de leer, la frase mentirosos, malas bestias y glotones era una forma de describir a los cretenses. ¿Qué sería si dijeran los ecuatorianos son así, no? Que por ahí somos todos, solo glotones. Pero imagínense que esta descripción que hace el apóstol Pablo de estas personas era como los cretenses, los que vivían en esta isla, eran conocidos. Eran conocidos como mentirosos, como glotones, eran conocidos como malas bestias. Es más, el testimonio posterior de la iglesia nos da, en este caso, Clemente de Alejandría y Jerónimo, atribuyen estas palabras que Pablo está citando a un personaje que se llama Epiménides, ¿ok? Y este personaje de la historia Epiménides escribió un himno a Zeus, que es donde se encuentran grabadas estas palabras: los cretenses son siempre engañadores. Entonces nosotros no sabemos si el apóstol Pablo probablemente leyó lo que fue escrito por Epiménides, porque Epiménides vivió en el año 630 al 500 antes de Cristo. No sabemos si Pablo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, leyó las obras que este personaje había escrito. Sí, el apóstol Pablo había escuchado de la tradición oral que se decía de los cretenses que eran de esta forma. Y escribe puntualmente que los cretenses son considerados, no por Pablo, sino por la sociedad de esta manera: mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Probablemente nos cuenta la historia que esto haya sido, ¿por qué esto se los asoció con la mentira? ¿Saben por qué? Porque los cretenses se jactaban de que en su isla tenían la tumba de Zeus. ¿Y quién les va a creer eso? Estando en una cultura griega, donde su dios supremo, ¿quién es? Zeus. Entonces ellos se jactaban que tenían la tumba de Zeus. Y probablemente algunos dicen que esa haya sido la razón principal por la que hayan considerado a los cretenses como unos mentirosos. No sabemos de una forma particular por qué razón estaba difundida tan ampliamente esta reputación en medio de ellos, pero lo que sí sabemos históricamente, hermanos, es que el término cretense en el primer siglo y posteriores a ellos, como vamos a ver un poco más adelante, se utilizó para describir a una persona mentirosa.
Entonces imagínense que nosotros vengamos a la iglesia y le vemos al hermano Álvaro que está ahí atrás, y ahí viene ese cretense. Y que sepamos entre nosotros a lo que nos referimos, ¿no es cierto? Ahí viene ese mentiroso, ese glotón, ahí vemos. Imaginen que en el primer siglo esa era una característica, o mejor dicho, una palabra que se acuñó para describir a una persona. No existe en el español ni cretizo, ni cretense, ni tampoco lo que también se pasó en la iglesia de Corintios como corintianizar. Esa también fue una palabra griega que se utilizó en referencia a los corintios porque ellos también tenían una vida inmoral. Y para hablar de personas que estaban descarriadas y que vivían en su vida mundana, esos corintianizaban. Pero en este caso se utiliza esta palabra de ser un cretense para un mentiroso, o cretenciar para describir a alguien que dice mentiras y que engaña. Noten, ellos eran conocidos de esta forma. Hermanos, a tal punto fue esta reputación que estos hermanos tenían, que en la historia se utilizó este mismo término. Quiero leerles un poco y miren lo que dice Polibio, un historiador griego, dice esto: en efecto, el amor a la ganancia deshonesta y la codicia predominan a tal punto que todos los hombres, los cretenses, son los únicos en cuya estimación el no haber ganancia es siempre una desgracia. Cicerón, un estadista romano en el primer siglo, dice: por cierto, los principios morales de los hombres son tan divergentes que los cretenses consideran que los asaltos en los caminos son algo honorable. Livio, un historiador romano, dice: los cretenses siguieron a Perseo con la esperanza de recibir dinero. Plutarco dice: de los soldados cretenses que solamente le siguieron a su dirigente, dice, lo siguieron no por tener una disposición favorable hacia él, sino porque tenían tan ferviente devoción a sus riquezas como abejas a las colmenas. Porque llevaba abundantes tesoros su líder y había entregado para que se distribuyeran entre los cretenses copas y vasijas y otros utensilios de oro y plata evaluados en 50 talentos. Entonces notan la fama de estas personas y notan entonces, hermanos, lo difícil que habría sido establecer una iglesia sana en ese lugar. Y entonces entendemos por qué razón Pablo hace énfasis en la sana doctrina. ¿Y qué implicaba la sana doctrina, hermanos? Carácter y conducta. Carácter y conducta. Lo que yo pienso y digo tiene que ser similar a lo que yo hago, hermanos. No puede haber un cristiano que afirme que ama a Dios y que viva apuñalando a Cristo todos los días, voluntariamente. No puede haber un cristiano, no puede haber un cristiano que viva en su pecado. Consideremos un versículo, hermanos, para mirar este punto. Miren lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una persona que afirma, el apóstol Juan es una persona muy directa y tajante. Para él no hay grises, para él no hay medias tintas, como decimos nosotros, es blanco o negro. Y si nosotros afirmamos, hermanos, que le amamos al Señor, ¿qué dice acá? El que dice que permanece en Dios, no peca. Obviamente, algunos van a decir, no, pero nosotros somos creyentes y también pecamos, fallamos. Pero les hago una pregunta, hermanos, ¿nosotros pecamos como cristianos voluntariamente a nuestro Dios? O sea, en otras palabras, hay cristianos que voluntariamente ponen el puñal en el cuerpo de Cristo sin que le duela. Hay cristianos así, hermanos. Hay cristianos que voluntariamente hayan
despreciado el sacrificio de Cristo? ¿Hay gente así? ¿Hay cristianos así, hermanos? No, o no tendría que haber, mejor dicho. No debe haber cristianos, hermanos, que voluntariamente pequen en contra de Cristo. Porque si nosotros como cristianos vimos en el Evangelio del Señor, vimos en la cruz de Cristo el medio por el cual nuestras almas iban a ser salvadas del infierno eterno y a Jesucristo como el único medio sustitutorio para nosotros, ¿cómo entonces voluntariamente yo pecaría crucificando una vez más a Cristo? ¿Cómo lo haría? Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Juan con estas palabras. El que dice que permanece en él no peca, hermanos. Obviamente, pecamos, pero después Juan, mejor dicho, más adelante, en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces estamos diciendo que sí, es verdad, aún estamos en medio de este cuerpo caído, que en ocasiones pecamos en contra de nuestro Dios, pero la actitud de un verdadero creyente es acercarse a ese Dios, a ese abogado que tenemos delante del Padre y rogar una vez más al Señor por perdón. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Y afirma una vez más que no peca y se esfuerza en su vida cristiana para no pecar en contra de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Ese es alguien digno de ser alabado por el Señor, alguien que quiere agradar a su Dios. Porque lo que dice, hace, hermanos. Lo que dice, hace. Entonces estas iglesias, hermanos, habían sido, recordando todo lo que ya dijimos, levantadas por medio de estos cretenses que escucharon el Evangelio a través de los apóstoles, regresaron a este lugar, pero estas iglesias no estaban constituidas. Y es por esto que Tito es dejado en este lugar para establecer ancianos. Noten que a diferencia de Timoteo, que vimos en el capítulo 3, que habla de estas diferentes posiciones en medio de la iglesia, podríamos considerar que sí, Timoteo se encontraba en Éfeso, una iglesia en la que Pablo había permanecido mucho más tiempo, y por lo tanto en esa iglesia tenía ya una forma más sistemática de manejarse, porque entendemos también que a la luz de Hechos, capítulo 6, los propios apóstoles necesitaron levantar a diáconos para no hacer todo el ministerio ellos. Entonces, en el caso de Éfeso, se levantaron ancianos y también se levantaron diáconos para manejarse en medio de la iglesia. Pero en este caso, en la carta que hoy nosotros estamos considerando, no es así. Solo tenemos requisitos para aquellos que van a levantarse como los ancianos o como los líderes de este lugar. Y miren lo que dice de ellos, hermanos. Dice estas palabras. Dice, capítulo 1, versículo 5. Aquí nos da el propósito, hermanos, por el que Pablo dejó a Tito en esa ciudad. Dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Entonces notan el primer propósito por el que Pablo le deja a Tito en este lugar. ¿Por qué razón, hermanos? Para que corrija lo deficiente. Esa es la primera parte. Y ustedes sabían, a mí me pareció muy interesante, hermanos, que la palabra corregir que se utiliza en esta porción viene de una palabra griega que se traduce como epidiortu. Y esas últimas letras de esa palabra es la raíz de donde nosotros tenemos la palabra ortodoncia. ¿Ya? ¿Y qué es la ortodoncia? ¿O qué implica la ortodoncia? Quizás algunos de ustedes es médico o es odontólogo, participa también o sabe de este tipo de cosas, pero la ortodoncia, una de las cosas que implica es acomodar huesos, ¿no es cierto? Acomodar los dientes, acomodar encías, acomodar todo lo que implica los elementos que están en la cavidad bucal, ¿ok? Pero antes de ser utilizados este término en la medicina, en la ortodoncia, este término se utilizó en el primer siglo para referirse a arreglar huesos fracturados o también por implicación la corrección de extremidades arqueadas.
Entonces lo que está diciendo Pablo a Tito es que una de las razones por las que le dejó en la isla de Creta fue para poner huesos en su lugar. De alguna forma le está diciendo, estos hermanos están arqueados, estos hermanos están caminando torcido porque tienen alguna fractura en algo, fallaron en el evangelio, están torcidos, y es necesario, Tito, que tú vayas y pongas los huesos en su lugar. Es necesario que tú vayas a corregir lo que es deficiente en ese lugar. ¿Y cómo lo va a hacer en ese propósito, según el versículo? Estableciendo ancianos en cada lugar. ¿Por qué establecer ancianos en cada lugar? Porque el anciano, hermanos, o los líderes de la iglesia que son establecidos en las iglesias locales, deberían ser el reflejo de lo que es toda la iglesia, hermanos. Una vez más, los líderes de la iglesia deberían ser o tendrían que tener las cualidades, las características y la conducta necesaria para ser el modelo para todos los demás en medio de la congregación. Por esa razón, Tito, tú tienes que levantar ancianos en cada lugar. Y sería difícil en medio de toda la sociedad que vivía Tito en ese lugar, en medio de los cretenses. Habría sido difícil encontrar gente honesta, gente que utilice sus palabras no para engañar, sino para edificar. Que utilice su forma de conducta no para tener ganancias deshonestas, como dice acá. Hubiera sido muy difícil, pero es la única manera, hermanos. Que de en medio de todos los cristianos identifiquemos gente que esté dispuesto a tener o de alcanzar esa vara que Dios ha colocado para aquellos que le sirven al Señor. Hermanos, nosotros como pueblo cristiano, como iglesias evangélicas, hemos bajado tanto, hemos reducido a tanto los estándares que Dios tiene de sus líderes, hermanos, de sus siervos. Muchas iglesias ni siquiera consideran que sus líderes tienen que cumplir con estas características para ocupar un lugar de servicio en medio de la iglesia. Y si esas personas caen en pecados morales graves, no, entonces pasa un tiempo y vuélvelo a poner porque no hay nadie más. ¿No hay nadie más? ¿No debemos ser todos nosotros los que estamos en medio de la iglesia, ser capaces de asumir roles de liderazgo en medio de la iglesia y servir a nuestro Dios? Porque juntos le estamos tratando de vivir vidas agradables al Señor. Entonces, como no hay nadie más, pongámosle nomás a Él, a pesar de que Él cometió el pecado más fatal, pero como no hay nadie más, pongámoslo. Mis hermanos, no. O no va a ser así en medio de esta iglesia local llamada Siloé. No va a ser eso así. Si habrá líderes en medio de la iglesia, hermanos, van a ser no gente perfecta, porque sabemos y entendemos que no somos perfectos, pero hermanos, entendemos que a través de la palabra del Señor queremos alcanzar los estándares de Dios y tratamos de vivir en esa medida que Dios demanda de nosotros, hermanos. Y de alguna forma oren por los líderes de su iglesia para que podamos ser el ejemplo en medio de ustedes, para que ustedes también puedan vernos a nosotros y considerar cómo están viviendo ustedes. Pero se demanda, hermanos, de nosotros una tremenda tarea, que es cumplir con estos requisitos o tratarlos de alcanzar. Muchos de los ancianos o muchas de las personas que estaban en las iglesias de Creta, imagínense, si no había sana doctrina allí de la que Pablo va a hablar, entonces, ¿qué tipo de liderazgo habrían tenido estas comunidades que se levantaron con nuevos creyentes? ¿Líderes también mentirosos? ¿Líderes que no puedan hablar de la verdad porque ellos mismos son los que van en contra de la verdad? Entonces, hermanos, es necesario que sean levantados personas que quieran cumplir con el carácter de Dios demandado para los líderes de la iglesia. ¿Y qué se demanda de sus líderes? ¿Ancianos de qué tipo? Tito, tienes que levantar ancianos, pero ¿ancianos de qué tipo? Bueno, tienes que levantar ancianos que noten dos categorías. La primera, en cuanto a sí mismo y a su familia, ¿qué se demanda? Dos cosas. La primera, que deben ser hombres de buena reputación. Y se lo pone con la palabra irreprensible. ¿Y saben lo que significa irreprensible, hermanos? Un hombre libre de faltas.
Un hombre que cuando la gente lo pueda ver allí, no diga, es que fulanito de tal, yo lo vi haciendo cosas inmorales afuera. No, sino un hombre en medio de la iglesia, en medio de los creyentes y fuera de los creyentes tenga buen testimonio. Un hombre que no pueda tener algo para que la gente lo baje del lugar en el que la iglesia lo va a poner. O está. Alguien irreprensible. Una vez más, hermanos, no alguien perfecto. Porque no somos perfectos, pero a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, podemos caminar a la madurez espiritual y ser capaces de vivir vidas agradables a Dios, porque se puede, hermanos. El salmista David escribió uno de sus salmos con estas palabras: Señor, a la noche yo me postré en mi cama y acudí a ti y no hallaste en mí nada malo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos acudir a la noche en nuestra cama y decirle al Señor, decirle a Dios: Dios, tú sabes que yo hoy día no hice nada malo, hoy no pequé, hoy no hice nada fuera de lo en contra tuya? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras que David dijo en el Salmo? Y no ser hallados de culpabilidad alguna, pero David lo pudo decir. Y si David lo pudo decir a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, de la misma forma nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento somos capacitados para vivir vidas agradables a Dios, hermanos. Estamos capacitados para vivir una vida acorde al Evangelio que manifestamos con nuestra boca. Irreprensible, un hombre libre de faltas. Esto es lo que se le demanda a él y lo que se demanda de su carácter y de su conducta. ¿Y qué en cuanto a su familia? Bueno, se demanda de él que sea marido de una sola mujer. Es decir, un hombre fiel a su pareja. ¿Cómo puede ser levantado, hermanos? No, con esto no decimos que no haya perdón para aquellos hermanos cristianos que han pecado. No decimos que no hay perdón, hay reconciliación, hay el amor de la iglesia, pero se pierden privilegios, hermanos. Se pierden privilegios en medio del servicio cristiano. Porque si alguien está en una posición de liderazgo que no es irreprensible, que todo el mundo está juzgando su vida por alguna falta que cometió, y cuanto más una falta moral, de la cual la Biblia dice que su afrenta nunca será borrada, entonces, ¿cómo va a poder ser el ejemplo necesario para la iglesia a la que está guiando? Qué difícil para esa persona. Y más bien la iglesia debería considerar, no por falta de amor, no porque no haya perdón, sino que debería considerar a alguien que cumpla con estos requisitos. No porque, una vez más, no haya perdón, no haya amor. Puedes estar, mi hermano, si caíste en medio de nosotros, te amamos, pero ese privilegio lo perdiste. ¿Qué más se le demanda en cuanto a la familia? Que tenga sus hijos creyentes y que esos hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y otro punto, quizás para nosotros crucial, porque ¿cómo podemos asegurar que nuestros hijos vayan a seguir los mismos pasos que nosotros? ¿Podemos asegurar eso, hermanos? La salvación le pertenece al Señor. La salvación es individual y nuestros hijos van a tener que ellos tener esta relación con el Señor individualmente, y no podemos asegurarles a ellos que sí o sí van a ser salvos de ninguna forma, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo y de Dios en su voluntad. Pero en este contexto del que está hablando de familia, está refiriéndose a personas o hijos que están a cargo de sus padres. ¿Y qué es lo que se demanda entonces de esos padres que tienen todavía a cargo hijos en medio de su familia o de su comunión íntima? Dice que cuanto dependa de ellos, no sean rebeldes. Mi esposa creció en medio de misioneros y ella siempre me contaba que los hijos de pastores y los hijos de misioneros eran los más terribles, ¿verdad? Que hacían un montón de cosas. Es más, porque la gente consideraba, no, es que es hijo del pastor, es hijo del misionero, entonces ya le habrían predicado en algún momento y no, hermanos. ¿Cuánto más nosotros, una vez más, que ocupamos un lugar de liderazgo en la iglesia, tendríamos que
mirar que nuestros hijos también sean ejemplo a otros. Es verdad que nosotros fuimos llamados al ministerio, nuestros hijos no, hermanos. Nosotros fuimos llamados al ministerio, pero si nosotros podemos guiar de una forma correcta el corazón de nuestros hijos, en consecuencia, nuestros hijos también van a ser un modelo en medio de la iglesia a la que nosotros servimos. Y eso se demanda de estos líderes en cuanto a su conducta y su carácter. Hermanos, hay muchas otras cosas que decir, pero es una amonestación una vez más, no solo a los líderes de la iglesia, sino a todos nosotros, a todos nosotros. ¿De dónde nosotros como iglesia local Siloé vamos a levantar líderes? De en medio de este pueblo que está acá. ¿Y qué se va a demandar de ustedes? Estas cosas, igual. Y Dios anhela, mis hermanos, utilizarlos a cada uno en medio de la iglesia a la cual Dios nos ha permitido ser parte. Amén. Vamos a quedar ahí y vamos a seguir la próxima semana. Vamos a orar al Señor, así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y que juntos le roguemos al Señor que nuestra conducta pueda ser concordante con lo que nosotros afirmamos diariamente. Padre, queremos agradecerle en esta mañana porque nos ha permitido abrir su palabra y anhelamos, Señor, que usted nos permita serle agradables, Padre. Entendemos a través de la palabra que usted amonesta nuestras almas, quiere que nosotros lleguemos a esos estándares altos, Dios, que usted demanda de las personas que le servimos. Y Padre, entendemos que ya habiendo llegado al Evangelio, todos somos servidores de Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la palabra dice que nosotros servíamos al pecado, éramos esclavos de la muerte. Pero hoy que hemos llegado a Cristo, nosotros somos esclavos de Cristo, somos esclavos de aquel dueño del universo y aquel que nosotros vamos a rendir cuentas un día. Señor, permita que nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos sea acorde, Señor, al amor que decimos tener por ti, Señor. Que aborrezcamos tanto el pecado como usted aborrece el pecado. Que nosotros amemos tanto su palabra, Señor, que la escudriñemos, la busquemos, la anhelemos constantemente, Señor. Muévanos a través de su Espíritu Santo a vivir de una forma correcta en usted. Oramos todas estas cosas agradecidos en los méritos de Cristo. Amén. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti,
ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones